Está por terminar el peor gobierno de la historia. ¿Es esto cierto? Bueno, lo que sí es cierto es que este gobierno ha aumentado la inequidad, cosa que vamos a analizar en otras reflexiones, pero lo cual es consecuencia de haber perdido la batalla de la inflación contra la casta económica, aquella que se favorece con las sucesivas devaluaciones e inflación, devaluaciones en realidad generadoras de inflación, y aquella que busca desestabilizar a los gobiernos que pretenden enfrentarlos. Ahora, obviamente, comparar a este gobierno que termina con 40% de pobreza contra, por ejemplo, 2000-2001, país totalmente devastado, que tenía un 55% de pobreza, es un despropósito. Y también es un despropósito compararlo con el gobierno de Macri, que tenía una situación de explosión financiera inminente, un 11% de desempleo y una crisis social provocada por una quita de beneficios al conjunto de la población. Recordemos, el periodo kirchnerista había bajado la pobreza desde el 55% hasta el 25% y fue el gobierno de Macri el que la subió del 25% al 40%. Entonces, ¿fue este el peor gobierno de la historia? Bueno, el peor gobierno de la historia, desde sus primeros días, volvió a recuperar la categoría de ministerio que Macri había bajado para trabajo, salud, ciencia, tecnología. El peor gobierno de la historia creó y construyó, a pesar de recibir un país, un sistema de salud totalmente devastado y desfinanciado por el macrismo. ¿Recuerdan a María Eugenia Vidal, la gobernadora de Buenos Aires, que decía, nosotros no vamos a inaugurar los hospitales aunque estén casi terminados? Bueno, esos hospitales casi terminados que no inauguró María Eugenia Vidal, los inauguró el gobierno de Alberto Fernández con Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Generó una de las mejores respuestas sanitarias del mundo frente a la pandemia. El peor gobierno de la historia, le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados. El peor gobierno de la historia cortó con el saqueo de la bicicleta financiera. El peor gobierno de la historia recuperó el plan Conectar Igualdad, devolviéndole las computadoras a los escolares, las computadoras gratuitas a los escolares. El peor gobierno de la historia le devolvió las cunas a los bebés con el plan Cunitas. El peor gobierno de la historia bajó el desempleo del 11% al 6%. El peor gobierno de la historia está teniendo niveles récord de consumo interno y de turismo interno, a pesar de haber aumentado en inequidad, cosa que analizaremos en otras reflexiones. El peor gobierno de la historia volvió a recuperar la ley de moratoria jubilatoria. El peor gobierno de la historia volvió a activar la industria satelital. ¿Se acuerdan que Macri había regalado los satélites que había construido, diseñado y creado el gobierno de Cristina Fernández? Bueno, el peor gobierno de la historia volvió a poner en marcha ARSAT, la industria satelital, y en el 2029 vamos a tener el ciclo satelital completo. Uno de los pocos países en el mundo, creo que somos 5 países nada más. El peor gobierno de la historia volvió a poner en marcha las centrales nucleares, cuya actividad había discontinuado el gobierno de Macri y está creando nuevas. El peor gobierno de la historia está volviendo a crear universidades nuevas con ley votada en el Congreso. El peor gobierno de la historia incluye a Argentina en el BRICS de manera inteligente en un mundo multipolar y multimonedas. El peor gobierno de la historia ha construido el gasoducto Néstor Kirchner y está asegurando superávit energético para los próximos años. El peor gobierno de la historia ha creado esto y bastante más. No estamos diciendo que este fue un supergobierno y no estamos hablando bien de Alberto Fernández. Pero para aquellos que dicen que fue el peor gobierno de la historia, dije algunas cosas que se me vinieron a la mente y seguramente que voy a querer complementarlo con otro, pero lo dejo así. Lo dejo así. Es suficiente para demostrar que este no fue el peor gobierno de la historia. No les vamos a dar el gusto de decir cosas que no son a aquellos que quieren decir cualquier cosa.